Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió, sí, Elías debe venir a poner en orden las cosas, pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron que Jesús se refería a San Juan el Bautista. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versos 10 al 13. Hay que combinar la sabiduría con la razón. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 16 de diciembre, año 2023. En este primer día de la novena de aguinaldos de preparación para el nacimiento de Cristo el Salvador, nuestro santo, que es una santa, súper santa, impresionante, es una santa del siglo IX, más o menos, le calculan los historiadores, se llama Santa Adelaida. Y hizo algo que no es común en la vida de los santos. Puso el poder político al servicio de la humanidad. ¿Cómo entender que las personas eligen un gobernante, un político, un alcalde, un gobernador, un presidente, un senador? ¿Para qué lo eligen? ¿Para que le sirva a la sociedad? Ahí ya tenemos un ejemplo de una santa que dio ejemplo en la historia en el siglo IX de colocar el poder político al servicio de las demás personas. Y esta santa, Santa Adelaida, nace en Borgoña y pertenece a ese reino que en ese tiempo se llamaba romano-germánico. Es decir, coge parte de Francia y parte de Italia. De hecho, Italia tiene frontera con Francia. Entonces, en ese tiempo del siglo IX era el reino del Imperio Romano Germánico, y esta santa era hija de Rodolfo II de Borgoña y de Berta de Suabia. Y entonces se le ocurrió la idea de que tenían tanto poder sus padres, tanto dinero, tantas comodidades, que a la santa se le ocurrió que había que colocar al servicio de los demás ese poder, y lo logró. Construyó cantidad de templos, seminarios, dio colaboración para religiosos, religiosas, ayudó en la construcción de templos, personas abandonadas, y terminó gustándole tanto la vida religiosa que vivía como una religiosa, con una vida espiritual de penitencia, de oración y de sacrificio, aunque nunca profesó. Segunda curiosidad de esa santa: no fue religiosa, pero vivió como religiosa, aunque no profesó, dio un ejemplo a la sociedad. Ahí tenemos a Santa Adelaida. ¿Cómo el poder político tendría razón de ser si está al servicio y a las necesidades de la comunidad? Hay que combinar la sabiduría con la razón. Ese es como el tema que nos corresponde en el día de hoy. ¿Cómo combinar la sabiduría, que está por encima del entendimiento y de la inteligencia,
que con la razón de la persona. Es por qué dicen esto. ¿Por qué hay personas tan tercas? ¿Por qué hay personas que creen en Dios y a la vez son idólatras? Porque hay personas que creen en Dios y compran cualquier cosita que le van diciendo y dices que a mí me dijeron que le pusiera fe a esto. No se puede jugar las dos cosas, o una o la otra. Eso significa combinar la sabiduría con la razón. Elías ya vino, el profeta Elías es del siglo noveno de la historia de Israel, de la historia sagrada. Ese profeta ya vino, les dijo Jesucristo, pero ustedes no le pusieron cuidado, no lo reconocieron. Así también va a pasar con el Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos que se refería a San Juan el Bautista. Cómo el Evangelio nos pone a pensar hoy, en ese primer día de la novena de Aguinaldos, pensar en esa combinación tan perfecta de la sabiduría con la razón. El maestro de Nazaret explica la razón de ser de los acontecimientos en la historia de la salvación, para que cada creyente saque sus propias conclusiones. Es un método de evangelización y está proyectado sobre la sabiduría de cada persona, para que cada uno saque sus propias conclusiones. Cuando una persona hace este ejercicio, es inteligente, maneja muy bien la razón, y uno oye cuando una persona habla y dice, esto no tiene sentido, esto no tiene lógica, esto no tiene razón de ser. Esta persona hace esto y combina con aquello que no tiene sentido, no tiene razón. Ahí ya la persona ganó sabiduría. Ya la persona hace el ejercicio mental y es el ejercicio que Jesucristo le dice a sus discípulos cuando le preguntan por qué dicen que los escribas. ¿Por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Es que no entendemos qué significa eso. No tenían sabiduría. La respuesta es, no se debe combinar sin un buen juicio la razón y la sabiduría. Si no hay un buen juicio, no hay combinación entre la sabiduría, que es un don divino, es una gracia especial de Dios, es una superación de la inteligencia, y la razón humana. La palabra de Dios se proclamó para creer en la palabra y nos dejemos guiar por la palabra. La razón humana se equivoca cuando cree saber la respuesta correcta sin tener en cuenta la palabra de Dios. Ahí la cosa se equivocó. La razón humana se equivoca cuando dice yo no necesito la palabra de Dios. Por ejemplo, Elías ya vino y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron. Algunos seres humanos cierran caminos de salvación porque no tienen sabiduría. San Juan Bautista fue el más grande entre los hombres para ser el precursor del Salvador del mundo. San Pedro advierte de una manera así como enfática el problema de las personas caprichosas que se oponen a los planes de Dios. Dice el apóstol San Pablo, esfuércense para que Dios los encuentre en paz. Dios les va a pedir cuentas de los que se burlan del bien. Oigan el apóstol. Dios le va a pedir cuenta al que se burla del bien, de lo correcto. A los enemigos de Dios que profirieron palabras injuriosas. Segunda de Pedro capítulo 3. Y el Papa Benedicto XVI recuerda que la persona más célebre fue el profeta Elías en el siglo noveno antes de Cristo, porque defendió la fe de la idolatría y habló de un Dios único y verdadero. No existe sino un único Dios, no existen más dioses, no existen oraciones raras, ni cosas, ni instrumentos, ni que le vendan, que le saquen la platica a usted. Eso ya lo enseñó un profeta 900 años antes de que naciera Jesucristo. Todavía hay gente practicando la fe con la idolatría. Vamos a aprovechar cada día de la novena para hablar de un detalle que me pidieron el favor de hablar del sínodo.
Eso que el Papa Francisco está tan interesado que la Iglesia Católica sea una iglesia sinodal. ¿Y qué es sinodal? El Papa Francisco, sínodo, sinodus, sínodos, caminar juntos haciendo el mismo programa. Esa es una palabrita allí, sin o dos, así se escribe, sin o dos, y se pronuncia sínodos. El sínodo, sinodal. Entonces una iglesia sinodal es caminar juntos en la misma dirección, tener el mismo programa. Precisamente debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu, aprender a discernir y a escuchar a los demás. Eso significa ser iglesia. No soy yo el que mando, los escucho. Comparto con ustedes, soy el párroco de ustedes, vengan, nos reunimos, les voy a escuchar, cómo la ven ustedes, qué piensan, qué hacemos, caminemos juntos. Miren, señora, no regaña a los demás allá, usted no es la dueña de esto, es una iglesia sinodal. Esto no es aquí una cosa así como una institución donde todo el mundo, no, aquí somos hermanos todos, como dice la Biblia, ustedes serán hermanos, dice Jesucristo, no hay alguien que sea mayor que otro. Entonces, sínodo, el primer mensaje para este primer día es aprender esa palabrita que hay cantidad de gente que todos los días le pregunta a uno, oye, ¿qué es eso de sínodo que hablan en la Iglesia Católica? Que el Papa dice que quiere una iglesia sinodal. Es decir, no es un parlamento, dice el Papa Francisco, no es una reunión pastoral, es un sínodo, caminar juntos. El Papa dice que la enfermedad más fea que tenemos hoy es ir contra el espíritu, es decir, tener un modelo de iglesia en la cabeza. Yo soy el que mando aquí, yo soy el que dirijo aquí. Como que uno encuentra, son dueños de iglesias y no encuentra una iglesia. Ahí está donde el Papa lo dijo en la apertura de la 16ª Asamblea General el 4 de octubre del año 2023. Y yo creo, dice el Papa, que el problemita para no entender es sínodos, el sínodo, una iglesia sinodal, es la mundanidad espiritual, es lo que va en contra del espíritu. Sinodal significa recorrer juntos el camino de Dios, caminar juntos, ir juntos en la misma dirección. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.